Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos alumnos que nos acompañan. Recordemos que hoy es nuestra tercera clase de nuestro diplomado, perdón, de nuestro seminario de terapia de infusión. Es la tercera clase, la última clase va a ser el día viernes 24 de octubre. Sería nuestra última clase y ahí vamos a clausurar ya el curso, nuestro seminario. Y ese día vamos a realizar la rifa también de los pequeños obsequios que tenemos para ustedes. De hecho, solo participan los alumnos que pagaron constancias y que pagaron su inscripción, ¿no? Son nada más 22 boletos que va para participar y pues la invitación es para si alguien de ustedes desea adquirir su constancia, pues ya le hemos mencionado que tiene un costo, sobre todo para nuestros alumnos del diplomado que están participando acá de cuidados intensivos. Si desea, pues la constancia tiene un costo de 300 pesos para ustedes como alumnos de nuestro diplomado. Bien, entonces, y también del diplomado de farmacología que están presentes acá también, estos chicos, si desean adquirir su constancia, 300 pesos y con el pago de esa constancia participan en la rifa de bonitos regalos, ¿sí? Que son zapatos clínicos, filipinas quirúrgicas, incluso van a haber boletos para el diplomado en terapia de infusión. Entonces los invitamos ahí, si tienen la oportunidad de ganarse esta beca para estudiar este diplomado, y la invitación es pues que se inscriban a nuestro diplomado en terapia de infusión que vamos a iniciar el 14 de noviembre. Las clases van a ser los días viernes de 6 a 8 de la noche con una duración de 6 meses. La inscripción para los alumnos, para todos los alumnos es gratis y la mensualidad es de 500 pesos. Ya tenemos algunos alumnos por ahí que ya se están inscribiendo, entonces la invitación es para todos ustedes y también para los alumnos que van a ver la clase grabada. Pues bueno, vamos a iniciar, maestra Lorena, sean bienvenidos con 12 alumnos en plataformas. Iniciamos esta sesión. La voy a hacer hospedadora maestra para que ella pueda proyectar sus diapositivas. Gracias, maestro. Bueno, pues vamos a iniciar, ¿no? La parte de nuestra tercera sesión y vamos a empezar a hablar. Creo que no se observa mi pantalla, ¿verdad? Espérenme, ¿Está cargando? Estaba cargando, maestra. que me lo marca como fin. ¿Ok? Ahí está ya. Listo, ya se ve, maestra, adelante. Pues bien, vamos a continuar, ¿no? Con esta parte del seminario donde pues estamos viendo los diferentes tipos de catéteres. Y ahora pues vamos a hablar de los catéteres con posicionamiento de punta a nivel central y uno de ellos pues es el catéter venoso central de inserción periférica, ¿no? Lo que conocemos como PIC. Solo a manera de recordatorio, la parte de la clasificación que hemos estado viendo y sobre la cual nos estamos basando para poder describir cada uno de estos accesos. Sin embargo, por la tiempo tan corto de poder abordarlo en el seminario, pues nos estamos basando en los que son de uso más común y que pues muy posiblemente en algún momento ustedes podrán tener contacto con alguno de ellos. Entonces, en la clasificación central partimos hacia el catéter PIC, que como lo habíamos visto, este catéter central, su punta se va a ubicar a nivel del tercio inferior de la vena cava superior y la inserción siempre va a ser de manera preferente a través de la vena basílica por las características morfológicas que tienen los vasos a este nivel. Sin embargo, ¿no? Existen otras venas periféricas que nos pueden ser útiles para la inserción, como lo puede ser una vena axilar o una vena cefálica. Si bien es cierto, se nos menciona que podemos hacer un abordaje a nivel de las venas braquiales. Las braquiales son venas más profundas y que por ende, ¿no? Es un tanto un poco más complejo poder abordarlas y que sí o sí tenemos que tener la habilidad de poder rastrear dichas venas y no confundirlas con lo que serían las venas accesorias, que son muy similares en relación hacia la parte de la morfología mediante la visualización de ultrasonido. Dentro de este, pues vamos a ver cuáles son las características de este tipo de catéter, qué especificaciones tiene, cómo está estructurado y también, como todo, qué indicaciones o contraindicaciones pudiese tener para nosotros hacer la elección de este dispositivo versus el tratamiento intravenoso que tenga el paciente. Además de esto, estos catéteres tienen una sinfín de variedad de características en relación a los French. Van de 3 a 6 French, sin embargo, actualmente
Ya la parte del catéter de 6 French debido al diámetro no es tan utilizable o tan recomendable desde la perspectiva del uso y la correlación del índice catéter vaso. La población mexicana en ocasiones es un tanto más complicado poder alcanzar diámetros vasculares para poder nosotros insertar dicho catéter. Este catéter pues se inserta mediante una técnica de Seldinger modificada que puede ser por micropunción y microintroducción dependiendo la marca. Es el tipo de estilete con el cual nosotros haremos la punción para tratar de alcanzar, o mejor dicho, poder puncionar el vaso y poder insertar el catéter. Les pido una disculpa si de repente se me corta la voz, pero eso de habernos vacunado generó ya una respuesta inmunológica. Entonces vamos a definir lo que es el catéter central insertado periféricamente, el cual pues es un catéter que va a estar insertado a través de una vena periférica y que la punta se va a ubicar a nivel de la cava superior o la cava inferior. Vemos, ¿no? Y puede generar quizá un poco de conflicto, posicionamiento cava inferior, pero en ocasiones, ¿no? Estos dispositivos pueden ser de uso a través de pacientes pediátricos, pacientes neonatos, en donde la longitud pues es un poco mayor y podemos alcanzar dicho posicionamiento. Estas venas periféricas hacia las cuales hacemos referencia son venas periféricas relativamente superficiales en relación a la condición de lo que sería el plano de la piel, ¿no? Vamos a suponer que esta es la piel de nuestro brazo y que vamos a encontrarlos relativamente a una profundidad de entre 1 centímetro, centímetro y medio en correlación al plano. A diferencia de lo que yo les mencionaba de las venas braquiales, que las braquiales pueden estar hasta 3 centímetros de profundidad en relación hacia la parte de la insonación, y que estas venas, además de ser periféricas, son venas de alto calibre o alto flujo, ya que el caudal o la morfología hacia el ascendente, como lo hemos estado viendo, nos va a conectar casi de manera directa hacia un posicionamiento central a nivel del corazón que nos va a ayudar a generar una mejor tasa de flujo y una mejor hemodilución para poder así brindar el máximo beneficio al momento de la colocación. El catéter PIC, ¿no? Es uno de los catéteres que se consideraba que era el que nos daba menor complicación. ¿Y por qué les digo se consideraba? Porque anteriormente, cuando no existían tantos estudios, se nos decía que el catéter PIC era el que no tenía casi riesgos de infección o eran mínimos. Sin embargo, ahora se han hecho diferentes estudios en donde incluso hay algunos de estos que los comparan al mismo riesgo que pudiese tener un catéter central corto. ¿Qué pudiese ser el beneficio? Que la zona de inserción a nivel de la vía periférica, pues es menos biocarga a nivel del brazo en comparación hacia un abordaje a nivel yugular o incluso a nivel femoral. Sin embargo, pues también es importante que el operador, es decir, quien va a insertar el dispositivo, tenga la habilidad para poder realizarlo, para que también desde este primer momento no generemos complicaciones o sobreestimulaciones a nivel endotelial. La terminación de la punta, pues es una terminación profunda porque sabemos que lleva a nivel de la cava y va a ayudar a prevenir complicaciones como trombosis y malposición. Sin embargo, la trombosis, aquí un error de dedo, la trombosis pues se va a prevenir siempre y cuando el posicionamiento de la punta quede dentro de un vaso adecuado en relación al diámetro. Por eso la importancia y la significancia, no nada más en este catéter, sino en todos los que estamos buscando un posicionamiento central, tener un control ya sea radiológico o un ultrasonido intracavitario para poder nosotros ubicar que efectivamente el catéter enclavó a nivel de la cava o a nivel de posición central y que no se malposicionó hacia venas accesorias o venas de menor calibre en correlación al diámetro del catéter que pudiesen favorecer dicha situación. Existe, ¿no? La parte de la ventaja de alcanzar altos volúmenes de flujo sanguíneo por el posicionamiento de la punta que nos van a ayudar a la hemodilución de infusiones y fármacos. Recordemos, ¿no? Y les dije, es algo que van a estar escuchando muy recurrente cuando hablamos de terapia de infusión, la osmolaridad y el pH, que son muy importantes a considerar para poder elegir entre una vena u otra o un tipo de catéter u otro. Estas son las características generales de nuestros catéteres PIC.
¿no? Obviamente van a tener ciertas variaciones con base al fabricante, con base al laboratorio que ha estructurado el catéter. Por eso la importancia de saber identificar qué tipo de dispositivo tenemos y con ello, pues saber las limitantes del fabricante específico de dicho catéter. Existen, ¿no? Clasificados, en algunas literaturas lo van a ver que los clasifican con base a estas características, con base a las características del material, las cuales pueden ser de poliuretano o silicona. Sin embargo, la mayoría de estos ya son de poliuretano, el cual es menos trombogénico, el cual es más duradero a nivel del torrente sanguíneo, un poco más resistente en comparación a los catéteres siliconizados. Estos son más elastoméricos, no más elásticos, por decirlo de alguna manera, y que esa elasticidad, si bien es cierto, nos juega a favor en relación hacia disminuir el riesgo de complicaciones mecánicas como pudiese ser la propia trombosis o una flebitis mecánica generada por el catéter, son los que toleran menos presión y que pudiesen ser más factibles de generar una fisura si nosotros sobrepasamos los PSIs que están indicados para el manejo de este catéter. Su diseño, con base al número de luces, pues puede ser de 1, de 2 o 3 vías. Y aquí también es importante identificar si es en el caso de catéteres de 2 o triple vía, si son canales o conductos independientes o tienen una salida única, ya que pudiese parecer que al compararlo con un catéter central corto que tiene luces independientes, existen algunas marcas en el mercado de catéter PIC que pese a que nosotros en la parte externa pudiésemos observar múltiples lúmenes, la salida es una salida única y por eso también la importancia de saber qué vamos a realizar en las conexiones para evitar cristalizaciones, interacción medicamentosa que pudiesen favorecer la obstrucción del dispositivo. Estos también se van a clasificar con base al flujo. Puede ser un flujo, digamos, normal con un caudal básico, que sería el PIC, y hay una marca específica que nos habla de Power PIC o Injectable PIC, que dependiendo del laboratorio, insisto, será el nombre o el antecedente que se le ponga, el nombre previo a lo que sería PIC. El PIC, pues el normal, no nos aguantaría presiones, ¿no? Si en algún momento dado se utilizara para conexiones o administración de medios de contraste por el inyector, es decir, a presión, a diferencia del catéter Power PIC, que nos va a ayudar y nos va a tolerar a soportar las presiones del inyector para los medios de contraste. Porque es importante también saber identificarlos, porque si nosotros metemos presión, podemos elongar el catéter o deformarlo, ¿no? También un término que se utiliza mucho, se fatiga el catéter, es decir, que al aumentar las presiones es como quizá un poco burda la comparación, como cuando dejamos una liga en el sol que se hace totalmente flácida, pierde cuerpo y que eso es lo que pudiésemos ver en primera instancia en la parte externa a nivel de la extensión. Sin embargo, pues hasta que no retiremos ese catéter veríamos cómo impactó en la parte interna y si no generó alguna fisura o un riesgo que se haría quizá mínimo, pero que es factible, de embolizar una parte del catéter. Las cabezas, es decir, las salidas, ¿no? Pueden ser cabezas valvuladas, las cuales en nuestro país no tenemos, y los que serían los catéter con Luer, que es lo más convencional que utilizamos, más un clamp externo o una pinza reguladora de flujo para poder yo, digamos, como su nombre lo dice, obturar la línea intravascular y poder así disminuir el flujo o el retorno sanguíneo o impedir la entrada de aire a nivel intraluminal. Las puntas pueden ser puntas terminales, ¿no? Las puntas terminales es lo que les decía, puede ser que en el externo, ¿no? Podamos tener dos lúmenes o se pueda observar que son dos lúmenes, pero la salida de este catéter va a ser una sola, ¿no? Que serían puntas únicas. Las luces progresivas, pues son aquellas en las cuales vamos a tener la subdivisión de la parte de la salida del catéter con base a luces únicas y que nos van a impedir que éstas se remezclen al momento de la infusión del dispositivo o sobre el dispositivo. Y las puntas Grosjean son de las puntas, ¿no? Que no nada más se tienen PIC,
sino también se tiene en catéteres de alto flujo, catéteres que utilizamos principalmente con técnica de tunelización, en donde la punta va a ser una punta redondeada y que esta, ¿no?, va a tener una pequeña abertura al final de dicha punta, pero que únicamente se va a abrir esta pequeña válvula cuando nosotros estemos generando infusión directa sobre el acceso, y al momento en el cual se suspende la infusión se va a volver a cerrar esta vía con la intención de disminuir las obstrucciones a través de vainas de fibrina o el calcetín de vaina fibroblástica, y nos ayudará o nos permitirá mantener de forma más constante, sin necesidad incluso de generar los sellos con solución salina, de mantener la permeabilidad y preservar las tasas de flujo intraluminales del catéter. Entonces, básicamente estas serían las características principales de estos dispositivos y que pues son importantes a considerar para cuando hagamos la elección de alguno de estos catéteres. Existen, ¿no? Si bien no hay una evidencia todavía bien cimentada en relación hacia las sugerencias de utilización o prescripción de alguno de estos medicamentos, de alguno de estos catéteres, sí existen ciertas recomendaciones que no deberíamos de tomarlas como una recomendación totalmente aplicable, sino que, como su nombre lo dice, al ser recomendación yo tendría que analizar estas recomendaciones, cómo se adaptarían con base a las necesidades del paciente, pero sobre todo con base al tipo de terapia que vamos a administrar. Entonces, se nos dice que podemos hacer la prescripción o la inserción de un catéter unilumen cuando tenemos tratamientos médicos simples y que no requerimos una muestra de sangre frecuente. ¿A qué nos referimos con tratamiento médico simple? Pacientes, ¿no?, que van a tener una infusión de una solución base, más tratamiento farmacológico, llámense analgésicos, antibióticos, pero que ese tipo de antibiótico no requiere en primera instancia el estar bajo tomas de muestras sanguíneas recurrentes para ajustarlo con base a niveles plasmáticos. O versus a que las características clínicas del paciente, el tratamiento intrahospitalario que va a llevar, tampoco va a requerir de tomas de muestras frecuentes. Estamos hablando que las muestras van a ser intermitentes y que quizás solo sean en un primer o segundo momento dentro de la estancia intrahospitalaria. En pacientes o en personas que se requieran, ¿no?, o tengan un tratamiento intravenoso más complejo, pues ya tendremos que hacer la elección entre un catéter de 2 o triple vía. El catéter de doble lumen pues se recomienda para personas a las cuales les vamos a administrar un fluido que requiere un lumen especial, por ejemplo, nutrición parenteral, pacientes que tienen múltiple esquema de antibióticos en donde va a ser necesario, ¿no?, identificar una de las vías como uso exclusivo para la administración de antibióticos, y por la otra línea administraríamos lo que serían analgésicos, fármacos misceláneos y propiamente la solución base. Y que pues este sí va a requerir extracciones de muestras sanguíneas quizá un tanto más recurrentes, ya sea, como les mencionaba, ¿no?, pacientes, por ejemplo, que nos indican administración de vancomicina, administración de meropenem, pues debe de ser en primera instancia la elección de un catéter bilumen para poder administrar dichos fármacos por una sola vía, y que además cada cierto tiempo, ¿no?, por parte del médico infectólogo, se nos van a indicar quizá muestras semanales, ¿no?, para poder medir la impregnación de la vancomicina ertapenem, ver niveles plasmáticos y de ahí partir al reajuste de las vías. O pacientes que, por ejemplo, están cursando con anemia, los estamos manejando con transfusiones sanguíneas, pues también nos van a pedir muestras para poder verificar la estabilización de la hemoglobina o alguna otra situación que se considere la toma de laboratorios para poder así preservar el capital venoso, pero también disminuir el riesgo de una contaminación cruzada al momento de la manipulación de las vías. Y los catéteres de triple lumen pues se van a utilizar para terapias intravenosas complejas, ideal para el cuidado crítico e intensivo. Sin embargo, aquí yo dejaría un tanto en duda este último criterio, ya que también tenemos que evaluar las condicionantes generales del paciente, el tipo de tratamiento intravenoso.
ya que existen unas guías, ¿no? Que si pueden buscarlas, se llaman las guías Michigan. Estas guías Michigan, ¿a qué hacen referencia? Específicamente a evaluar al paciente las condicionantes clínicas. Si el dispositivo lo vamos a utilizar hacia una estancia hospitalaria, un manejo ambulatorio que me va a ayudar, ¿no? De una forma más fácil a poder seleccionar entre dispositivos de uno, dos o tres vías. Y que estas guías Michigan me dicen que difícilmente un dispositivo PIC pudiese dar respuesta a un paciente en estado crítico agudo, donde vamos a necesitar infusiones continuas, ¿no? Donde vamos a necesitar quizá tomas de muestra, administración de nutrición parenteral, que como les mencionaba, tiene ciertas limitantes también este tipo de dispositivo y que regularmente en los pacientes, ¿no? En etapa crítica, pues lo que se requiere es también que nos manejen altas tasas de flujo. Las tasas de flujo también se ven afectadas por la longitud del catéter, ¿no? Principios físicos que lo vamos a ver más adelante. Vamos a diferenciar, ¿no? La parte de los flujos, que es algo muy importante, en donde vamos a ahondar un poco en lo que son catéteres de alto flujo o flujo estándar. Los catéteres de alto flujo son los que nos van a soportar altas presiones de infusión y admiten infusión de contrastes. ¿Cuáles son esos catéteres de alto flujo? Los que dentro del inserto o el IFU del catéter nos dice que puede tolerar hasta 325 P6. Ojo aquí, también es importante conocer las especificaciones del fabricante, ¿no? Y siempre va a estar presente la prescripción de velocidad máxima en las pinzas reguladoras de flujo, en la luz de cada uno de los catéteres. Sin embargo, estos también tienen algunas limitantes porque no todas las luces nos permiten la infusión a un alto flujo. En el caso del catéter que les estoy mostrando, es un catéter que se llama así, tal cual, PowerPick, y este es elaborado por Becton Dickinson, que se instala mediante técnica de ultrasonido intracavitario, con el uso de un ultrasonido intracavitario, más sin embargo pudiese confundirse con otro catéter que se encuentra en el mercado que lo maneja otro laboratorio que es Gamma Medical. Gamma Medical dice que también su catéter, ¿no? Tolera presiones, mas sin embargo no es tan específico, no sé, a menos que ya hayan modificado la ficha técnica y nos diga cuántos son los PCIs que tolera en relación hacia las tasas de alto flujo para poder nosotros hacerlo de una forma segura. Entonces, si ustedes observan, ¿no? En este catéter, vean que hay una diferenciación en las pinzas. Las pinzas de un color blanco son pinzas de los lúmenes, en este caso no hay como tanto distal o proximal, pero que justamente lo que equivaldría por posicionamiento central a una línea, a un lumen distal, va a estar diferenciado por una pinza de color morado en donde me dice que tolera una administración máxima de 5 mililitros por segundo. Entonces, a lo cual lo traducimos que nos va a tolerar altas cantidades y altas presiones de fluido por esa vía. Los dispositivos de flujo estándar, pues a caso contrario, no van a soportar altas presiones de infusión. Su flujo máximo recomendado va a ser de 1.400 mililitros por hora de infusión, lo que estamos hablando de un promedio de 0,4 mililitros por segundo. Y sobre de estos nunca se deben administrar infusiones a un alto flujo por el riesgo de ruptura del catéter, pero que además de eso, si aunamos, por eso les mencionaba que debe de haber la habilidad para la inserción, el dispositivo no quedó insertado de adecuada manera. Cuando ustedes manejen las infusiones a altas velocidades, va a empezar a generar flujo retrógrado y va a empezar a ver lo que sería fuga a través del sitio de inserción. Existen indicaciones claras, ¿no? En qué momento podemos colocar dicho dispositivo. Y se nos dice que, pues bueno, el catéter PIC va a ser cuando requerimos terapias de infusiones intravenosas por 6 días o más. Sin embargo, ahora los criterios o el árbol de toma de decisiones nos habla que consideraremos el uso de un catéter PIC en pacientes en cuya estancia hospitalaria está proyectada a más de 10 días y que puede ser incluso su uso hasta meses.
ya no es como que la parte de elegirlo, ¿no? Posterior a la administración al no tener una vía periférica corta. Si recuerdan, les he mencionado que cada vez tenemos mayor posibilidad o mayor abanico en relación al tipo de dispositivos que podemos utilizar y eso hace que se modifique lo que ya estaba estipulado en relación a la cronicidad considerada en proyección al periodo proyectado del tratamiento intravenoso o manejo del paciente. Al igual que lo que es las líneas medias, ¿no? Van a estar indicadas también en pacientes con un acceso venoso limitado, las complicaciones asociadas con catéteres periféricos cortos, y aquí estamos hablando que el paciente ya tenga antecedentes de disfunción temprana de accesos periféricos cortos, llámense flebitis, llámense infiltraciones, ¿no? Digamos, inmediatas posterior a la inserción de un periférico corto y pacientes que requieren reemplazo de un dispositivo intravascular periférico corto de manera frecuente. Estamos hablando, perdón, entonces, de pacientes que van a tener una proyección de larga estancia hospitalaria y que también este precepto pues ya se rompe con base hacia las recomendaciones que se están emitiendo, por lo menos a nivel nacional, ¿no? Que vamos a preservar un dispositivo hasta que esté clínicamente indicado. De ahí también va a estar otra de las indicaciones es para la infusión de fármacos y soluciones clasificados como irritantes o fármacos vesicantes, siempre y cuando, y lo resalto, el posicionamiento de la punta si haya sido a nivel central y que al momento de insertarlo no haya quedado en alguna vena innominada o que haya quedado a nivel de la media clavicular, ya que en esta posición también corremos el riesgo de que se genere una infiltración o una extravasación y que no la podamos percibir de forma casi inmediata. Tenemos que considerar, ¿no?, que este tipo de catéteres pues también va a ser factible para poder utilizarla en fármacos o soluciones con un pH no fisiológico, es decir, en soluciones hiperosmolares por arriba de 600 miliosmoles o que se requieren infusiones de suplementos nutricionales que se necesita un doble o un triple lumen. Además de ello, ¿no?, los pacientes que requieren un acceso venoso central que van a presentar trastornos de sangrado o bajos niveles de plaquetas. Eh, ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, pacientes con trastornos hematológicos, pacientes anticoagulados, en donde al hacer una punción a través de venas periféricas es menor el riesgo de sangrado, si se presenta el sangrado es más factible su control para favorecer la hemostasia por presión versus a la inserción de un catéter, llámese femoral, un catéter central de inserción central, en donde se nos pide un recuento mínimo plaquetario para poder colocar de forma segura dicho dispositivo sin generar estragos o complicaciones en el paciente. Además de esto, pues vamos a ver lo que serían las condicionantes crónicas de terapia intravenosa, ya sea con terapias continuas o terapias intermitentes. ¿Qué terapias pueden ser como terapias continuas? Pues lo que nos habla, ¿no? El tratamiento intravenoso convencional intrahospitalario y de manera intermitente, aquellos pacientes que por la condición fisiológica, el tipo de tratamiento, vamos a estar administrando de forma alternada o de forma, pues sí, ¿no? Valga la redundancia, intermitente, que solamente por periodos de tiempo corto es cuando vamos a estar utilizando dicho acceso, pero que lo requerimos que se quede de forma permanente y permanente lo entrecomillo para que no se confunda, ¿no? Con otros términos que también se utilizan para otro tipo de catéteres como pudiese ser el puerto. Y lo decimos permanente en donde lo vamos a preservar y se va a retirar hasta concluir la terapia prescrita o el esquema prescrito, que pudiese ser, por ejemplo, quimioterápicos en el manejo de pacientes con algún trastorno reumatológico, incluso hacia la parte de impregnación con bolos de antibióticos y que va a depender, ¿no?, la cronicidad o la prescripción farmacológica con base a cómo se vaya dando la respuesta al tener la primera impregnación plasmática y versus el objetivo que se pretende alcanzar con base a la prescripción de dicho tratamiento.
También está indicado en las condiciones en las cuales, ¿no? Está, digamos, contraindicado otras formas de acceso vascular. ¿A qué nos referimos con esto? No sé, quizá por condicionantes propias, que es muy difícil, ¿no? Regularmente, si no podemos abordar cualquier otro dispositivo por vía periférica, pues que esté contraindicado el PIC, pero donde sí, por ejemplo, pacientes con ingurgitación de la vena yugular, en donde no podemos hacer abordajes directos en la zona alta por el riesgo que este tendría de trombosis u otras complicaciones derivadas. Entonces sería la parte de la primera elección, la colocación de un PIC cuando estamos viendo condicionantes a nivel de la línea central, como lo sería la injuria, ¿no? La injuria vascular, que es esta parte de, eh, de alteraciones a nivel de los flujos y que, como les mencionaba, la inserción del propio dispositivo va a desencadenar otros mediadores bioquímicos que van a seguir alterando el endotelio y complicar el manejo del paciente. Además de esto, si es que cubre las características de poder soportar los altos flujos, se puede elegir, ¿no? Como uno de los dispositivos para dar manejo o tratamiento diagnóstico para poder asegurar, ¿no? La parte de la administración de lo que serían principalmente medios de contraste y que exista una solicitud especial de un PIC, que esta también no difiere un tanto de ella, ya que aunque se nos prescriba por parte del servicio interconsultante que requiere un PIC, pues va a definirse la elección de este tipo de dispositivo con base a la evaluación o la valoración del personal capacitado para poder identificar si efectivamente, tomando las diferentes variantes que vimos desde nuestra primera sesión, como lo es el tipo de terapia, el mapeo mediante valoración ultrasonográfica, saber si el paciente es o no candidato para este tipo de dispositivos. Que también, dicho está de paso, difícilmente por valoración ultrasonográfica un paciente no va a ser candidato a PIC. Regularmente casi todos los pacientes pueden ser candidatos hablándolo desde la perspectiva de morfología vascular, pero que quizá, ¿no? Con base al tipo de terapia, no sea el dispositivo más adecuado para darle atención o dar respuesta a las necesidades de tratamiento. ¿Qué ventajas puede tener el uso de nuestro dispositivo o de nuestro catéter PIC? Pues nos va a ayudar, ¿no? A preservar los vasos, ya que no vamos a hacer recambios necesarios o innecesarios, mejor dicho, los vamos a preservar y vamos a pegarnos a lo que es un dispositivo único desde el ingreso del paciente a su manejo durante su estancia intrahospitalaria. Se consideran dispositivos versátiles desde la perspectiva en la cual podemos dar, ¿no? Respuesta hacia la infusión de fármacos que por vía periférica serían, digamos, traumáticos para nuestro endotelio vascular. Se consideran un catéteres cómodos, ¿no? Eso en correlación o en comparación a los catéteres centrales de inserción central, en donde por el posicionamiento a nivel del brazo es más fácil cubrirlos al momento de realizar la higiene del paciente. Puede ser un poco más fácil también su manejo en relación hacia la parte de la cobertura y estabilización y que no limitaría tanto el movimiento de la persona para desarrollar sus actividades de la vida diaria. Por eso también es uno de los principales dispositivos a elegir cuando vamos a dar terapias intravasculares ambulatorias. Es fácil de insertar, ¿no? Y esto pues lo manejo también entre comillas porque sí se necesita cierta habilidad y pericia para poder hacer una identificación adecuada mediante el rastreo de ultrasonido y que ya en personas más avanzadas o más capacitadas también va a ser una variable importante la técnica de punción que estemos realizando para poder nosotros, durante todo momento de la colocación del dispositivo, poder vigilar que no estamos quedando fuera del vaso o que está quedando en alguna estructura adyacente o accesoria por alguna modificación en la morfología vascular. Se dice, ¿no? Que podemos administrar cualquier tipo de terapia intravenosa, permite la inyección de medios de contraste siempre y cuando, insisto,
sean catéteres que toleran altas presiones y se nos habla de un catéter costo efectivo. La costoefectividad pues también va a ir en comparación hacia la parte del reemplazo recurrente de vías periféricas cortas. Sin embargo, este tipo de catéteres no es un catéter que yo les dijera es barato, ¿no? Si pensamos en costo efectivo y nos dicen es que un catéter PIC es más barato, sí, sí es más barato en relación a lo que les comento. ¿Cuánto sería el número de catéteres periféricos cortos que utilizaríamos versus el uso de un solo catéter? Más sin embargo, el que ustedes observan y el que les presenté, el PowerPick, que tiene una guía imantada para la colocación mediante técnica intracavitaria o ultrasonido intracavitario, tiene un costo promedio de entre 5,000 a 6,000 pesos. Por eso también la importancia de cuando nosotros hacemos la inserción, si tengamos presente que mínimamente ese dispositivo se va a quedar insertado unos 10 o 15 días para poder sacar máximo beneficio de esta costoefectividad que se referencia en la literatura. El tiempo de permanencia, pues aún no se ha establecido un tiempo de permanencia máximo u óptimo. Sin embargo, también dentro de las CIFUS, de las descripciones de producto, se nos dice que puede ser hasta 6 meses, ¿no? Eso es lo que recomienda el fabricante. Sin embargo, a nivel nacional, ¿no? Hay algunas instancias hospitalarias en donde han documentado la estancia por más de 2 años de un catéter PIC sin que genere ninguna complicación. De ahí, pues va a depender, ¿no? Específicamente que tengamos un adecuado manejo y mantenimiento para reducir complicaciones, llámense complicaciones mecánicas o complicaciones infecciosas. Y que también las zonas de inserción sean zonas que disminuyan el riesgo durante el manejo de poder favorecer el cizallamiento o el desplazamiento del dispositivo. Este tipo de acceso no se sutura, se tiene que utilizar su estabilización con un estabilizador libre de sutura, que son estabilizadores de adhesivo, las cuales son plataformas que me permitirán posicionar al catéter y evitar así su desplazamiento. Existen, ¿no? Contraindicaciones, las cuales si bien no son contraindicaciones absolutas, sí se deben de considerar al momento en el cual estamos nosotros evaluando al paciente. Y esta parte de las complicaciones, ¿no? Es cuando se encuentra, digamos, limitada la elección del catéter PIC, en donde pues pudiese ser la incapacidad para visualizar, palpar o ver vía ultrasonido u otro medio para poder localizar la vena adecuada. Sin embargo, les digo que esto es un tanto es un tanto menos común, ¿no? El que yo no observe en el ultrasonido puede ser también, insisto, habilidad y pericia de la persona, pero sí puede ser que en algunas situaciones el diámetro de las venas no sea insuficiente o que no se pueda, digamos, observar de una manera adecuada o el paquete vascular, a pesar de rastrearlo tanto hacia la zona superior o zona inferior, esté muy, digamos, pegado lo que sería una arteria o el nervio, que favorecería una lesión en esa estructura y condicionaría complicaciones más graves en el paciente. Cuando sí está con una contraindicación absoluta, cuando hay presencia de neuropatías periféricas, hay un daño circulatorio, la presencia de quemaduras o en el caso de pacientes oncológicos que la zona a la cual la cual puedo colocarlo, puedo insertarlo, haya sido sometida a radiaciones porque hay alteración a nivel del tejido, hay una hipersensibilidad a nivel del vaso y que esto pues limitaría un tanto la vasodilatación al momento de la inserción del acceso. Además de esto, pues debo de evaluar no nada más la zona en, digamos, en una porción, es decir, en la zona de punción, sino que también tengo que evaluar en el trayecto total de ese vaso para poder identificar si a lo largo de su estructura no tiene alguna modificación que pudiese limitar el ascender el dispositivo o que en el mejor de los casos pudiésemos colocarlo, nos favorecería la presencia de lo que es eh, la parte de las condiciones del endotelio vascular. Permítanme porque creo que me dejé de compartir.
Entonces, pues vamos a ver también que es necesario, ¿no? Ver los niveles del el INR, los tiempos de coagulación, más sin embargo, les digo que estas serían contraindicaciones relativas, ya que hasta se puede considerar la inserción en pacientes con plaquetopenia y con ligero alargamiento de los tiempos, porque no nos generaría mayor riesgo o no sería tanto el riesgo de sangrado o sería más fácil poder contenerlo en comparación de abordajes subclavios o abordajes yugulares. Eh, ¿no? Este también es una parte en donde vamos a evaluar el riesgo de síndrome compartamental. ¿Por qué? Porque al ser venas, ¿no? Que están más profundas y estamos obviamente puncionando estas estructuras, si llegamos a generar alguna lesión, una punción contralateral al vaso, que lo cual les digo con el uso de ultrasonido es un tanto más improbable, pudiese ser que toda esta parte de los fluidos extravasen al intersticio, se haga su dispersión a nivel compartamental de la estructura muscular y favorecería complicaciones en la parte local del tejido donde quedó insertado. Sin embargo, ¿no? Aquí si ustedes lo ven, nos habla que es menos probable en la región antecubital. La región antecubital es una de las zonas menos recomendadas para su inserción pese a este precepto, ya que al hacerlo a nivel de la fosa, ¿no? Antecubital, es una zona que se utilizaba en antaño para lo que también se le llamaba una punción a ciegas. La punción a ciegas es como su nombre lo dice, no conocemos qué hay en la parte o cuáles son las estructuras subyacentes al vaso que estamos puncionando y que regularmente se hacía el abordaje por una punción directa en esta vena o en esta fosa antecubital porque está totalmente superficial y es de alto calibre, ¿no? Que son las que regularmente utilizamos para una venopunción, para toma de muestras, pero que no es actualmente recomendable por los riesgos que ésta tiene de favorecer incluso factores como lo sería la flebitis mecánica. Esta, pues ya la habíamos visto, ¿no? Les decía que si bien se utiliza también para la valoración a la inserción de lo que son las líneas medias, la valoración o el protocolo de RAPEVA, pues nace para poder hacer la valoración del mapeo vascular para la colocación de un catéter PIC, donde vamos a hacer todo el rastreo de la morfología vascular, empezando por la cara externa del vaso, yéndonos hacia la cara interna, ¿no? Veamos, nos posicionamos en la vena cubital, de ahí nos vamos en ascendente hacia lo que es el canal bicipital para poder ahí visualizar lo que sería el trayecto de la vena basílica, que si ustedes observan es donde ésta se encuentra en un trayecto más recto, más superficial con relación al plano de la piel y que con base a las estructuras adyacentes morfológicas de unión con los otros vasos, se le llama que es la ruta directa para llegar a la vena cava superior al no tener válvulas ni bifurcaciones. Sin embargo, pues es importante también visualizar, ¿no? Las otras estructuras como serían la arteria y las venas braquiales y lo que sería también identificar por ultrasonido la presencia de los nervios, en este caso por proximidad el nervio mediano, y yéndonos hacia la parte externa, ¿no? Nuevamente del brazo, vamos a ver lo que sería la vena cefálica, una vena también relativamente afable para su abordaje por la rectitud, mas sin embargo, si ustedes ven en el ascendente del hombro, va generando una ligera curvatura en donde puede incluso de aquí desviarse hacia las venas innominadas por la bifurcación que tiene a la unión con la vena axilar. Además de esto, pues vemos ya lo que sería la vena subclavia en su ramo inferior, es decir, apenas en el ascendente para la vena subclavia en el tramo supraclavicular. Y de ahí nos vamos hacia la parte de insonación de las venas yugulares, que ya estaríamos cambiando a otro tipo de protocolo, que es el protocolo RACEVA. Evaluar específicamente las venas centrales a nivel de las subclavias y las venas yugulares. Esto es lo que veríamos en nuestros ultrasonidos, ¿no? La estructura del vaso, la forma circular, que ya les mencionaba en la sesión de la línea media, cuando nosotros vemos únicamente el círculo, es porque estamos viendo en un plano transversal, también llamado fuera de plano,
al vaso, en donde se ve esta forma esférica para poder hacer una diferenciación. Lo que vamos a tener que identificar es la presencia de fascias, lo que sería la fascia muscular o incluso los nervios. Los nervios se ven como una especie de panalito. En esta está la basílica, no se observa ningún nervio, obviamente, porque no existe la proximidad a ese vaso. Y cuando lo vemos hacia la parte total o a la parte horizontal, estamos hablando de un eje largo o dentro de plano. ¿Pero a qué nos referimos con eso? Dentro de plano es que voy a poder yo observar la parte total del trayecto vascular para que al momento que realizo yo la punción, rote el cabezal del ultrasonido y me permita visualizar la introducción de la guía a través del vaso y que yo también pueda estar segura que la inserción se realizó de una forma exitosa y que no quedó mal posicionada la vía. Los dispositivos, ¿no? De ultrasonidos, pues hay un sinfín de ellos, ¿no? Hay incluso se puso mucho en auge el uso de ultrasonidos que les mencioné, los ultrasonidos portátiles, pero que muchos de ellos no tienen el grado médico necesario, lo cual nos da ciertas limitantes al momento de la valoración. El que ustedes están viendo se llama SenseRite, que es específicamente un ultrasonido intracavitario, el cual, pues dentro de las funciones que nos da, es poder identificar la profundidad del vaso, ¿no? Que vemos en la barra lateral izquierda para saber a cuántos centímetros en correlación a la piel se encuentra ubicado el vaso o la vena objetivo para insertar. Después nos da la opción de poder colocarnos dentro del vaso, poder, digamos, delimitarlo, ¿no? Con estas líneas punteadas y en automático me va a arrojar de acuerdo al porcentaje de ocupación máximo del 45%, cuál sería el catéter ideal para poder insertarlo y que éste no genere una obstrucción mayor. Entonces, el diámetro que nos dice que es un diámetro de 2 milímetros, donde pudiésemos colocar un catéter de 6 French y aún con esos 6 French estaría ocupando el 35% de la luz del vaso. Existen también fórmulas, si ustedes no cuentan con esto, para poder calcularlo. Hay una aplicación donde nosotros metemos la medición, ¿no? Por ejemplo, metemos 2 milímetros, que estamos midiendo la circunferencia del vaso, y en automático esa calculadora nos va a decir cuáles son la medición en French ideal para lo que estamos nosotros evaluando. Igual que las líneas medias, tenemos que hacer uso del SIM de Dawson o las zonas y métodos de inserción para poder nosotros nuevamente colocar el dispositivo dentro de la zona verde y evitar salidas a nivel de la zona roja que vayan a cizallar el catéter. La imagen muy clara fue las que les presenté cuando veíamos las ventajas, son las inserciones muy bajas. Entonces, uno desde el primer momento que observa un catéter ya instalado puede saber en qué vena está colocado, ¿no? Y que en ocasiones nos referencian que son catéteres instalados en las venas braquiales con un abordaje extremadamente bajo. Las venas braquiales, si bien es cierto, tienen una asimilación a través de lo que sería entre una zona roja y una zona verde, también a este nivel existen otras estructuras similares que son las venas accesorias y si no tenemos esa habilidad, vamos a insertarlo en venas accesorias y ¿qué me va a decir? Que no estamos en esas venas. El catéter va a empezar a disfuncionar a las horas que fue colocado. ¿Cómo va a disfuncionar? En el menor de los problemas, que pierda el retorno, y en el mayor de ellos, que empecemos con datos de extravasación a través del sitio de inserción. Y recuerden, ¿no? Eso sí, llévenselo. No necesariamente se va a ver manifestado por edema en las zonas circundantes o en la circunferencia bicipital del paciente. Ya veíamos que al ser venas profundas, el tejido se va a empezar a expandir a través del tejido celular subcutáneo, los compartimentos, y que va a tardar varios días en poder manifestar un edema franco para yo poder determinar si efectivamente no estaba mal colocado o si es que yo estoy dando el beneficio de la duda cuando ya estoy observando extravasación en el dispositivo. Entonces, si su dispositivo empieza a extravasar, empieza a tener problemas de tasas de flujo, va a ser importante realizar un test de flujo, que es
mediante el uso del ultrasonido para que nosotros podamos rastrear si la vena no está teniendo sufrimiento a nivel endotelial y que va a favorecer la presencia además de trombosis. Esta, ¿no? Pues es una de las infografías que maneja uno de los laboratorios específicamente que hace fabricación de catéteres PIC y catéteres de línea media y nos habla de por qué está en esta zona la vena braquial a nivel de lo que sería también la zona verde, porque si es la zona más factible o es la vena que puedo visualizar pese a la profundidad, es donde se va a expresar el diámetro mayor de esta vena, pero sobre todo ya va a haber una separación importante en lo que sería el nervio y la arteria y disminuiríamos el riesgo de lesión por punción y que además, ¿no? Pues tenemos que es una zona de mejor, digamos, posicionamiento topográfico para poder mantenerlo seco y con menos riesgos de colonización. De aquí pues viene la parte de las ventajas del ultrasonido, los cuales pues se las voy a manejar únicamente de forma general porque hablarles de ultrasonido pues nos llevaríamos específicamente más de una sesión para poder abordar. Las ventajas que tenemos con el uso de ultrasonido es que nos va a permitir visualizar estructuras venosas no palpables, ¿no? Por su profundidad y que estas técnicas del ultrasonido, lo que antes eran como que más conferidas o asociadas a las actividades del área médica, es algo sobre lo cual el profesional de enfermería ya también está, digamos, cobrando o tomando campo, porque somos nosotros, ¿no? Los que nos dedicamos a hacer las insonaciones, a hacer los rastreos, y somos nosotros también los que instalamos dichos catéteres. Esto nos va a ayudar a generar, ¿no? Menor cantidad de punciones y mayor satisfacción de los pacientes, en donde también con uso de ultrasonido se considera un número de intentos específico. A mí cuando me enseñaron a instalar, me decían que nada más era una punción única, ¿no? Cuando tenías ultrasonido. Entonces, esa parte de romper ese paradigma sobre el cual me enseñaron, ayuda también a aumentar o generar mayor tolerancia a la frustración. Ahora se nos dice que con el uso de ultrasonido se permiten no más de 3 punciones por el operador y si no, pues se tendría que solicitar el apoyo de una persona más experta para la inserción. Nos va a ayudar también a, digamos, en el tiempo para realizar una inserción quizá un poco más rápida y disminuir el riesgo de una inserción fallida y permitiría la evaluación más precisa en aquellos pacientes ya referidos con una vía venosa periférica difícil. Es igual, les digo, bajo ciertas comparativas se considera de bajo costo, mas sin embargo, pues sabemos que un ultrasonido no es barato y también se dice que es fácil su utilización, pues la facilidad de su uso pues va a depender de entrenamientos continuos, ¿no? El entrenamiento básico, ¿no? Es saber identificar y cuando dicen, pues ya viste redondito, cuando te dicen, ay, se ve redondo, funcional, es una persona que no sabe utilizar ultrasonido. Sabe nada más identificar, ¿no? La vasculatura y dónde va a funcionar. Quien sabe utilizar ultrasonidos sabe sacar el máximo provecho del aparato, ¿no? Estos aparatos, hay unas terminologías que se llaman ganancias, contrastes, ¿no? Las famosas armónicas. Las armónicas se refiere cuando estamos haciendo uso del ultrasonido con técnica de Doppler para poder ahí medir las tasas de flujo, saber diferenciar, que también dicho está de paso, el Doppler color, no necesariamente o malamente lo hemos utilizado a que de color rojo vamos a ver arterias y de color azul vamos a ver venas, mediante lo que sería el uso de ultrasonografía Doppler, nos vamos a eso de las armónicas para verlos, escuchar, mejor dicho, los sonidos y con base al sonido que realiza el flujo sanguíneo, haríamos una diferenciación específica entre una vena y una arteria. Además, pues esta parte de los ultrasonidos, pues también algunos tienen ciertas limitantes desde la perspectiva de los cabezales, ya que la mayoría de los ultrasonidos que se nos proveen a la parte del acceso vascular
son cabezales más anchos que si en algún momento queremos utilizarlo en un paciente pediátrico, pues simplemente el grosor o lo ancho del cabezal pudiésemos generar colapso del vaso o incluso ni siquiera realizar un buen contacto del cabezal con la piel que me generaría imágenes difusas o imágenes erróneas en la pantalla del ultrasonido. Deben de existir ciertos criterios de competencia para la inserción de catéteres PIC a través del uso de ultrasonido, en donde pues se debe preparar el ecógrafo. La preparación del ecógrafo es descontaminarlo, vestir el ecógrafo con la funda estéril, lo que les mencionaba, saber a qué profundidad vamos a programar el ultrasonido, bajo qué ganancias para ver qué tanta nitidez podemos tener, hacer la elección, ¿no? En algunas consolas del ultrasonido, principalmente ultrasonidos portátiles, tenemos que hacer uso y diferenciación con base a la estructura que vayamos nosotros a insonar, ya que tiene un catálogo múltiple, ¿no? Donde dice si vas a insonar tiroides, si vas a insonar abdomen, si lo quieres en un ultrasonido vascular, entonces tendríamos también que tener esa habilidad de poder identificar y saber nosotros diferenciar y programar la parte del ecógrafo. La parte del posicionamiento del paciente, anteriormente se nos decía que para poder realizar la insonación era con una angulación total de 90 grados la extremidad hacia la cual íbamos a insertar. Sin embargo, ahora las asociaciones internacionales en acceso vascular nos dice que podemos mantener una angulación de 45 grados para poder hacer dicho rastreo o dicha inserción de este catéter. Sí o sí, pues debemos de tener, hay una disculpa, no sé por qué se cambia. Debemos de tener habilidad ecográfica para poder diferenciar las estructuras anatómicas, ya les decía, diferenciar entre una arteria, una vena, un nervio, una fascia, la profundidad, proximidad del el paquete vascular. Sí o sí, preservar una técnica séptica, ¿no? En todo momento, sí o sí, también grábenselo. Una buena inserción desde la perspectiva de seguridad y medidas de control de infecciones se requiere de dos personas, la que va a insertar y la que va a estar asistiendo, ¿no? Hay quienes dicen, yo sola me puedo asistir, ahí hay un alto riesgo de contaminación y que no haya quien pueda decirnos en qué fallamos o qué omitimos al momento de estar realizando dicho procedimiento y la correcta angulación durante la inserción, que aquí en esta correcta angulación pudiera ser también en consideración al posicionamiento del brazo, pero sobre todo a formar el famoso triángulo de Pitágoras, el cual se va a formar o se va a componer, como su nombre lo dice, triángulo de tres partes. La primera de ellas, pues el plano de la piel. El segundo de ello va a ser la sonda de ultrasonido y el tercero va a ser la angulación de la aguja con la cual yo voy a puncionar para abordar el vaso. Ese sería el famoso triángulo de Pitágoras que tenemos que formar para poder realizar una punción segura y una punción efectiva. ¿Cómo la decidimos? Pues ella les decía, ¿no? Al momento de hacer el rastreo vamos a identificar que la vena está a 2 centímetros de profundidad. Entonces, pues aquí tengo el ultra, ¿no? Recordemos que es el cabezal del ultra. Entonces, estos mismos 2 centímetros que tengo hacia abajo del plano de la piel son los 2 centímetros que yo me voy a alejar de la zona donde estoy posicionando mi ultrasonido. Déjenme cambiar el color. Recuerden que es la sonda de ultrasonido. Voy a medir, ¿no? 2 centímetros alejada de esa y va a ser donde va a entrar la aguja para alcanzar el vaso que estoy insonando. Entonces aquí se observa más, vean, se vuelve a formar ese famoso triángulo. La piel, el vaso y la aguja son los que van a formar el famoso triángulo de Pitágoras para poder hacer la inserción del catéter. ¿Para qué nos ayuda el uso del ultrasonido? Pues para poder saber la confirmación de la posición de la punta, verificación del retorno venoso, manejo de apósitos y cuidados de la piel. Tenemos que realizar la documentación del procedimiento y tenemos que identificar las técnicas, ¿no? Y cómo pudiésemos solucionar problemas. ¿A qué nos referimos con esto? A que pues puede ser que estemos funcionando, pero una de las complicaciones es que no pueda avanzar la guía,
que no pueda avanzar el catéter, cuáles serían las intervenciones a realizar para poder yo corregir esa situación y que no interfiera hacia una tasa de no éxito de colocación. Y obviamente, pues tendría yo que brindarle educación al paciente en lo que respecta al cuidado de dicho dispositivo para poder mantenerlo de una forma segura y poder preservarlo hasta el fin de tratamiento. Vamos a ver si nos corre este video. Pues es el que como que vi un poco más apegado y nos habla, ¿no? De cómo se realiza. Vean, ahí se está haciendo la evaluación a nivel del tercio medio del brazo, que es la zona verde de Sim de Dawson. Aquí, ¿qué sí le veo como error? El ligar el brazo. La insonación o rastreo se debe de realizar sin colocar ligadura en el brazo al momento de. ¿Por qué? Porque si nosotros generamos un éstasis venoso, una vasodilatación, me va a dar una mala referenciación en relación al diámetro del vaso. Obviamente que todos los vasos dilatados nos van a dar un adecuado diámetro. Vean, está haciendo método Rapeva. Empezó de la cara externa del brazo, nos vamos hacia la zona interna para poder ubicar la vena mediana cubital. Nos vamos en ascendente hacia el diámetro o hacia el canal bicipital para poder ubicar o posicionar la vena basílica. Ahí sigue todavía en ascendente, ¿no? Hacia la parte superior del brazo. Si ustedes observan, se va realizando ligera compresión para poder identificar estructuras y diferenciar arterias de venas. Estamos ahí en la vena basílica. Vean esa pequeña rotación, eso se le llama cuando estamos ya puncionando una punción dinámica de un eje corto, es decir, de verlo redondo, giro hacia un eje largo para evaluar el trayecto vascular a lo largo de ese vaso. Ahí está, yo creo que entrecortado. Lo ideal es irte en ascendente sobre todo el trayecto de la basílica, que es la que vas a colocar, para ver si hay alguna alteración morfológica en el vaso. Siempre que se instalan los dispositivos se tienen que cebar. El objetivo del cebado es poder identificar, ¿no?, alguna fractura, alguna fisura en el dispositivo, pero también desplazar el aire dentro del espacio muerto para poder disminuir el riesgo de un embolismo. Se está vistiendo la cánula del el transductor de ultrasonido, técnica estéril mediante las fundas. Ojo también aquí, el gel que ellos están poniendo es un gel estéril, por eso no lo pusieron por debajo de la funda. Si nosotros no contamos con gel estéril, tendríamos que colocarlo previo a la colocación de la funda para poder rastrear. Y si ya no tengo una adecuada nitidez por la conducción que generaría el gel, pues podría yo colocar solución fisiológica estéril para que me ayude a la conducción del sonido. Nuevamente vean, tiene la vena basílica. Estas ligeramente que se ven es la parte que pudiese a veces confundirse con lo que es la fascia muscular. Entre más brillosito es fascia muscular, y cuando se ve como paneles de abeja es el nervio. Vean la separación que tiene hacia donde va a insertar y hacia donde está el ultrasonido. Está haciendo su triángulo que les decía de Pitágoras. Hay quienes insertan pegado al ultrasonido en forma perpendicular. Eje corto fuera de plano que me va a permitir visualizar la parte central de la vena. Siempre tiene que quedar centrado en la pantalla del ultrasonido. Estoy haciendo una ligera presión para poder yo asegurar que estoy en el vaso. Este punto brillante es como tal la aguja ya atravesando el vaso. Cuando yo hice una adecuada canulación, debe de tener un retorno sanguíneo fluido, es decir, les digo yo como fuente, no a goteo. Está ella movilizando, vean, se fue a un eje largo, moviliza para ver el haz de la aguja a través del vaso y poder empezar a pasar la guía y visualizar todo el trayecto de la vena y asegurar así que la punción, además por retorno, fue exitosa. El retorno no debe de considerarse como una adecuada inserción, ya que incluso rozar el vaso pudiese darme ese retorno sanguíneo. Y empieza, ¿no?, ya la colocación o la introducción tanto de la guía como del catéter a través de la vena. Ahí lo estamos observando, vean la guía, sigue moviendo
Yo creo que ahí está como que raro. Pasa la guía. Ya que tú introdujiste la guía, vuelves a insonar. Vean que baja ligeramente la angulación. Cuando yo siento que la guía no pasa, bajo la angulación, ahí se observa la guía. Ya estamos en una visión dentro de plano para poder visualizar. Hace una técnica Seldinger modificada, le hace un ligero corte a través del sitio para poder desplazar el dilatador. El dilatador lo único que va a hacer, no se introduce en su totalidad, sino solo una parte. Bueno, ella sí lo introduce todo, pero debe de introducirse solo una parte que me permita al momento de insertar el catéter no generar sufrimiento a través de la piel y sea más fácil su desplazamiento y posicionamiento menos traumático a través de esta. Obviamente ya tuvo que haber medido, ¿no? Para un catéter PIC tenemos que hacer medición desde la zona donde estamos evaluando la inserción del catéter hacia la vena axilar y después hacia el tercer espacio intercostal para yo poder ubicar cuántos son los centímetros que voy a introducir para posicionamiento, digamos, a través de la vena cava. Aquí ella lo está haciendo con trazo electrocardiográfico. ¿Qué vamos a visualizar? Debe de tener onda P, obviamente, el trazo. Y cuando vemos una sobreexpresión de la onda P, nos dice que ya estamos alcanzando esa unión cabo-atrial y lo consideraríamos ya central. Hace la conexión, ¿no?, del set de infusión, lo cual tampoco se me hace del todo correcto, pero les digo, es el único que me dejó descargar como para poder mostrarles cómo va la técnica. Esto fue lo que vimos, ¿no? Plano, que diga inserción fuera de plano, ¿no? Corte transversal. Esta que ustedes ven es como que lo más fácil del mundo para insertar. Son guías de angulación. Las guías de angulación hacen lo que yo les mencionaba, nos ayuda a formar el triángulo. Si yo insoné y me dice que está a una profundidad de 1 centímetro, estos kits de guía vienen de 1, 2 y 3 centímetros. Lo único que hago es montarlo en el cabezal, monto la aguja y yo únicamente insono y ya que estoy posicionada sobre la vena, voy a ir desplazando la aguja para poder puncionarla. Les digo, esa es como que la parte más fácil, ¿no? La forma más sencilla de instalar en correlación a eso. Lo que podemos ver, ¿no? La parte de las venas o las estructuras, el famoso Mickey Mouse, aquí está, ¿no? Lo que sería la arteria y las dos venas braquiales, el nervio braquial, el cual pues está un poco más alejado del paquete vascular. Por debajo vemos la vena basílica, acá ya la vemos en un corte transversal, vena basílica y las venas braquiales. Esto que observamos aquí es ya como tal el nervio, que si ustedes ven, se ven como panalitos de abejas, y esta parte un poco más gruesa de color blanco brillante, ese es el nervio, perdón, la fascia muscular, que obviamente pues no decimos se ve blanquito, se les llama hiper o hipogenicidad o hiper o hipoicoico, con base a la reflexión que tiene y la coloración que observamos a través del ultra. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? La parte de las venas, cómo son la longitud y cuáles son los diámetros promedios. Sin embargo, les digo, con el ultrasonido podemos sacar una medición más precisa, más exacta de las características vasculares del paciente. La localización idónea, posicionamiento cabo-atrial por tele de tórax, interpretación a nivel del tercer espacio intercostal, donde también debemos de tener la precaución de saber leer las placas, ¿no? Lo primero que vemos es la parrilla posterior, que a veces es lo que generalmente contamos y dicen, es que quedó el catéter pasado. Sí, si nos basamos al conteo de los espacios intercostales de la parrilla posterior, pues sí pareciera que ese catéter está mal colocado, ¿no? Vámonos con este ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Pues quedó hasta el quinto espacio, pero estamos contando mal. ¿Cuál voy a contar? La parrilla anterior, que es esta, que apenas se ve las puras curvaturas de las costillas, en donde vamos, a esta no contamos porque es el espacio que existe entre la clavícula y la primer costilla, nos vamos primero, segundo y tercer espacio intercostal. Entonces ahí también debemos de ser precavidos en cómo estamos haciendo la interpretación de las placas.
o si contamos con la tecnología de un ultrasonido intracavitario, pues decimos que es el famoso GPS, porque nos va a ir rastreando toda la punta por las características de la guía para que me referencie si vamos hacia un enclavamiento central o si se está mal posicionando el catéter, ya sea que se esté cruzando a la otra subclavia o se esté cefalizando y me permita ahí yo reposicionarlo antes de haber quitado el campo estéril. ¿Qué cuidados y mantenimiento vamos a brindarle a la paciente o a la persona portadora de catéter PIC? Pues bueno, estas medidas de mantenimiento y cuidado pues van a ser esenciales para que podamos prevenir complicaciones comunes como pudiese ser la salida accidental, la infección o el mal funcionamiento del dispositivo. Va a ser imprescindible que los profesionales de salud posean habilidades y conocimientos para poder llevar a cabo procedimientos necesarios para el cuidado y mantenimiento de este catéter. Nuestro objetivo siempre va a ser mantener el catéter permeable y, como decíamos, prevenir infecciones. En este rubro de prevención de infecciones, pues nos vamos a la antisepsia de la piel, que la cual vamos a aplicar tanto previa a la inserción como al momento del mantenimiento y reemplazo de apósitos de cobertura. De esta la vamos a realizar, ¿no? De forma, digamos, ya documentada y establecida mediante protocolos y recomendaciones y que desde el año 2011, vean, los CDC nos hablan de que tenemos que hacer el uso de clorexidina antes de la inserción del PIC y al cambio de apósito. Sin embargo, todavía en la actualidad creo que hay algunas instancias o algunos hospitales que no cuentan con este insumo. Más sin embargo, al igual que la norma 022, también los CDC en su momento y actualmente el CDC a partir del año 2012 no recomienda el uso de yodopovidona por los riesgos de toxicidad que tienen a nivel de la piel. Más sin embargo, para nosotros en la normativa todavía se nos dice que podemos hacer uso de la yodopovidona en solución a una concentración del 10% y el uso de alcohol isopropílico al 70%. Técnicas de descontaminación activo-pasiva, que esto también nos da para una sesión específica, en donde tengo que hacer descontaminación de los puertos de inyección para poder evitar lo que sería una contaminación intraluminal que favorecería una infección de torrente sanguíneo. Sí o sí tengo que hacer uso de guantes estériles cada vez que voy a manipular el acceso, hacer la descontaminación de los sistemas libres de aguja, o también llamados bioconectores, con que lo hacemos con alcohol, no con clorexidina. Y en el caso del catéter PIC, únicamente vamos a utilizar jeringas con un calibre mínimo de 10 mililitros para evitar lo que sería presiones excesivas en la parte intraluminal que pudiesen generar fatiga del catéter. Cuando hacemos la parte del sellado o la parte del enjuague, ¿no? de las vías, lo hacemos con una técnica de presión positiva para el sellado, en donde hicimos previa descontaminación. Vamos a conectar nuestra jeringa con solución fisiológica. Con técnica pulsátil o lo que les digo técnica de push stop, voy a ir administrando la solución que tengo en la jeringa, pero con la mano que estoy sujetando lo que es el lumen, voy a ir haciendo una secuenciación de cerrado o secuenciación de clampaje para que yo al momento de hacerlo de manera simultánea, tanto la infusión como el cierre de la vía, genere, ¿no?, una resistencia en la jeringa, lo cual me está diciendo que al momento de realizar la desconexión no va a haber un flujo retrógrado a través de la salida de luz del catéter en el torrente sanguíneo que pudiese favorecer lo que sería una obstrucción hemática. El cambio de apósito y curación, pues la vamos a realizar ya sea durante las primeras 24 a 48 horas, que depende, 24 horas cuando fue una inserción no tan traumática o sin datos de sangrado en el sitio de inserción. Pacientes que estemos observando que tienen un sangrado activo, vamos a reemplazar el apósito hasta las 48 horas para que favorezcamos la hemostasia. En apósitos, ¿no?, transparentes nos dice la norma que cada 7 días siempre debemos de verificar la permeabilidad y debemos de hacer una técnica de lavado con 10 mililitros de solución. La permeabilidad, pues regularmente se verifica posterior a cada administración de medicamentos o lo que se recomienda es que se realice ya al término de turno en donde yo estoy garantizando mediante, eso se le llamaría una técnica de enjuague directo,
donde estoy valorando que la tasa de flujo intraluminal no ha sufrido modificaciones o que, si las estoy identificando, poder reforzar las técnicas de enjuague para disminuir el riesgo de pérdida de la vía. Todo lo que se coloque por debajo del apósito debe de ser estéril. Está contraindicado, ¿no?, el uso de apósitos no estériles hacia las zonas de inserción, y si se cuenta con la tecnología, pues lo ideal sería manejarlo, ya sea con un disco de plata iónica, como es el famoso BioPatch, o el uso de apósitos con almohadilla de clorexidina. Hay una técnica, ¿no? Este que están ustedes viendo son los famosos estabilizadores. Los estabilizadores son de dos tipos, ¿no? Los estabilizadores de un solo uso o estabilizadores de instalación, en que varían en las características del material con las que están elaboradas las plataformas. El catéter PIC dentro del set de instalación del catéter viene con un estabilizador que si nosotros lo tocamos es como una especie de foam. Ese foam pues lo vamos a retirar a las 24 horas y lo vamos a reemplazar por otro estabilizador, el cual en la base tiene una formación hidrocoloide para ayudar a ser más afable en la piel. Entonces, ¿cómo se hace el reemplazo? Si recuerdan, les decía que este no va suturado. Entonces, por ende, yo debo de tener mayor cuidado al realizar la manipulación para evitar el desplazamiento del catéter. Algo que no les dije, la medición nos va a ayudar y van a escuchar mucho el famoso término de PIC llevado a cero. Llevado a cero es que no tengo excedente de catéter, ¿no? Porque tuve una adecuada medición y son los centímetros totales que están dentro del torrente sanguíneo. Pero si yo no medí bien o ni siquiera medí, voy a tener un excedente significativo de catéter que va a favorecer más el desplazamiento del catéter y la migración del mismo. Entonces, cuando yo voy a realizar la remoción del estabilizador y del apósito, se hace con técnica de stretching. Vean, voy a tensar el film que está cubriendo, voy a liberar lo que sería mi catéter de la trampa de estabilización, que son dos pequeños postes, estos postes azules, y este es un estabilizador externo como de acrílico. Lo que hago es quitar las pinzas, sacarlo de los postes, lo voy a ligeramente lateralizar. Aquí es donde corremos el riesgo de que el dispositivo se desplace, por eso la habilidad para poder reemplazarlo. Se puede, si se cuenta con ellos, colocar un removedor de adhesivo para que este sea menos traumático, ya que retire, va a quedar totalmente libre, ¿no?, nuestro dispositivo. Voy a realizar la limpieza del sitio de inserción hacia la región pericatéter. Aquí la parte punteada que ven es hacia donde vamos a colocar el siguiente estabilizador. Por lo tanto, esa zona también debo de cubrirla con la parte de la clorexidina. Estabilizo, ¿no? Lo primero que se hace es abrir la nueva plataforma. Antes de adherirla a la piel, es una plataforma que viene en dos piezas, por decirlo de alguna manera. Voy a anclar nuevamente el catéter dentro de los postes, voy a cerrar las pinzas y posteriormente voy a quitar los liner o los protectores del adhesivo en uno de los extremos, como se observa en esta imagen. Lo adhiero y posteriormente retiro el segundo liner para poder estabilizarlo. Aquí le colocaron, ¿no?, un BioPatch en donde pues le están poniendo un disco de plata, más sin embargo, si ustedes no están habituados a usarlo o no tienen la tecnología, colocarían de forma directa su apósito transparente. En el caso de la institución donde laboro, nosotros sí le colocamos una gasa estéril que cubre la parte del sitio de inserción hacia el eje, y si ustedes observan, una forma correcta de poder cubrirlo es desde el punto de inserción o el sitio de inserción, y el apósito debe de cubrir en su totalidad lo que sería el estabilizador. Esto desde el enfoque de prevención de contacto externo con el ambiente y disminuir el riesgo de adhesión de microorganismos a estas estructuras que posteriormente pudiesen colonizar el acceso. Remoción del apósito, aquí ya está más claro, técnica de stretching o técnica de estiramiento, que también deben de perder el miedo, ¿no? Regularmente yo veo que los quitan o les ponen alcohol. Este tipo de apósitos no llevan alcohol. La parte de yo generar ese estiramiento en alguno de los extremos va a romper los acrilatos que le permiten adhesión a la piel
y va a ser más fácil su desprendimiento sin generar lesiones a nivel dérmico. Las ventajas del estabilizador, pues nos va a evitar, ¿no?, el riesgo de pinchazos accidentales, va a reducir complicaciones asociadas a la fijación, más cuando las suturas se realizan de una forma tan apretada que favorecen la presencia de isquemia, lo cual va a condicionar a presencia de disbiosis y a futuro, ¿no? Esa disbiosis va a favorecer la adherencia de patógenos a nivel de la piel y también pues nos va a ayudar a preservar por mayor tiempo la permanencia del catéter. Pues es un catéter, este es un estabilizador de ositos que generalmente se utiliza en los pacientes pediátricos. Una forma inadecuada de mantener el dispositivo es como lo observamos, vean, está con restos hemáticos, está con suturas y aparte de eso está bajo un sistema de circuito abierto. Este es un circuito abierto porque no tiene un conector libre de aguja que controle la parte intraluminal versus el medio externo. Consideraciones a tomar, pues el lavado de presión positiva, como se les mencionaba, el cual debemos de realizar después de cada extracción de muestras, después de la administración de soluciones como lo son medicamentos, nutriciones parenterales, hemoderivados y medios de contraste. Aquí todavía les puse la heparinización, sin embargo, ya no está indicado el uso de heparina, pero si en sus unidades lo utilizan, pues hay que verificar cuál es la prescripción. La que les presento es lo que se llama la dilución universal de 1 mililitro de heparina llevado a 10, ¿no? Con 9 de solución fisiológica, en la cual vamos a pasar de 1 a 2 mililitros por lumen. Estamos teniendo entonces una dilución de 100 unidades por mililitro, lo cual generaríamos 200 unidades de heparina en el sello. Pero insisto, esto ya no se utiliza incluso dentro de los estándares de certificación para la inserción de PIC. Si tú colocas, ¿no?, dentro de tu preparación de campo la heparina, te resta puntos para que no te certifiques como instalador de PIC. Todo siempre se tiene que realizar mediante el uso de técnica estéril. Tenemos que también evaluar el riesgo de oclusión, en donde vamos a identificar, ¿no?, cierta resistencia al lavado o a la aspiración. Lo que ustedes observan, esta es una vaina de fibrina, la cual se va a generar de forma, digamos, normal o como respuesta fisiológica al cuerpo extraño que es el catéter. Nunca vamos a forzar el paso de solución a través del catéter y si se ha determinado que el catéter está ocluido, pues es el uso de anticoagulantes siempre y cuando lo tengan normados, ¿no?, en su institución. La heparina no es un anticoagulante específico para la dilución de estas vainas, ¿no? Generalmente lo que se utiliza es el alteplase, pero el alteplase pues también debe de tener, digamos, prescripciones y usos muy específicos por el riesgo también de generar sangrados internos en el paciente, ¿no? Si lo utilizamos en malas concentraciones. Y esta es la imagen que yo les decía, ¿no? Conocer los catéteres, principios de física. Si ustedes quieren utilizar un catéter PIC y lo están manejando a gravedad y quieren que pase, les digo yo, a chorroclisis, a un goteo continuo, va a ser verdaderamente un tanto complicado, ¿no? A mayor longitud de un catéter, menor va a ser la salida del fluido. A menor longitud, mayor el diámetro y por ende, la presión o la salida del caudal, como sería el nombre correcto, va a ser mayor. Por eso la importancia de yo conocer las famosas tasas de flujo de cada uno de los catéteres para poder hacer la prescripción adecuada con base a las necesidades que están requiriendo del tratamiento intravenoso. También aquí resalto, ¿no? Dentro de lo que es la parte de manejo de emergencias, urgencias, los catéteres tanto centrales de inserción central como los catéteres periféricos de inserción central no se consideran como la primera elección para el manejo ante una urgencia médica. El que sería el adecuado sería el catéter venoso periférico corto o en el caso de traumatismos mayores como serían quemaduras, pacientes digamos, un alto riesgo de shock hipovolémico, lo ideal sería la colocación de un catéter intraóseo. Y aquí la parte de que el tamaño sí importa, ¿no? Al manejo de los dispositivos sí nos importa el tamaño y el calibre de las jeringas, las cuales estamos utilizando. Estas, ¿no?, a menor calibre,
como serían jeringas de 3, jeringas de 1, tienen una mayor presión en la parte intraluminal que incluso pudiesen fracturar los catéteres. Las jeringas de 5 mililitros, pues son jeringas en las cuales pues todavía podemos utilizarlas con cierta precaución, pero únicamente en dispositivos vasculares centrales cortos. Y en lo que se refiere a catéteres PIC, catéteres centrales de inserción central, yugulares femorales, lo ideal es un manejo de jeringas de 10 o 20 mililitros, sin importar si son en población pediátrica o en población adulta, ¿no? Porque también a veces a los pediatras ver jeringas de alto diámetro o alto calibre les genera como que estrés porque supuestamente le estamos dando más presión al catéter, sin embargo es todo lo contrario. A mayor diámetro del barril de la jeringa, menos la presión que vamos a realizar a través de la vía intraluminal. Aquí la traducción en PCIs, ¿no? Una jeringa de 1 mililitro, 3 mililitros me da un promedio de 300 PCIs, lo cual, ¿no? También es muy habitual en la práctica clínica que cuando empiezan a tener obstrucción de catéter pasan solución con jeringas de 1 y obviamente que se va a desobstruir la vía, porque estoy trabajando bajo presiones forzadas, pero que corro el riesgo de embolizar lo que esté en la parte intraluminal. Las jeringas de 5 mililitros, como les mencionaba, se manejan con cierta precaución, nos da unos 57 PSI de presión y lo ideal sería la utilización de jeringas de 10 mililitros que me da una presión por debajo de los 40 PSI, lo cual me habla que no voy a generar presión o fatiga extra en el catéter al momento que esté realizando su manipulación. Es importante también considerar ciertos factores que van a favorecer la obstrucción de un catéter PIC, ¿no? Siempre cuando se nos notifique, ¿no? O nosotros estemos con un paciente y observemos obstrucción, siempre debemos de pensar desde lo más básico hasta lo más complejo, porque a veces siempre pensamos al revés, ¿no? Pensamos de lo más complejo a lo más sencillo. Entonces, si me está marcando la bomba, obstrucción, siento resistencia, lo primero que tengo que hacer es verificar que no esté teniendo una obstrucción mecánica, como pudiera ser el cierre de las pinzas reguladoras de flujo, un acodamiento en la vía, un acodamiento en el propio catéter, y de ahí pues me voy a ir ya a evaluar situaciones específicas en relación hacia el retorno, la tasa de permeabilidad con bases calasinas, qué tanto me permite aspirar, qué tanto me permite infundir y que también yo pueda evaluar, ¿no? El factor de riesgo con base al tipo de terapia que estemos administrando en el paciente. Si estoy administrando antibióticos, si estoy administrando, digamos, inhibidores H, ¿no? Como pudiese ser un omeprazol, la interacción farmacológica pudiese estarme generando esa formación de cristales en la intraluminal que me van a obstruir de manera química el dispositivo. Además de eso, poder identificar si quizá la obstrucción puede ser asociada a restos hemáticos. Las vías siempre deben de mantenerse limpias, aunque éstas no se encuentren en infusión, y si nosotros en algún momento observamos retorno a través de la luz intraluminal, es necesario realizar un enjuague directo con técnica de push stop para hacer un barrido de esa adherencia hemática y disminuir el riesgo de taponamiento y disfunción del acceso. Aquí también, ¿no? Como les mencionaba, podemos hacer uso del dispositivo para la administración de sangre y sus hemoderivados. Si eso sucede, tendríamos que realizar un enjuague directo con 20 mililitros mínimo de solución, siempre y cuando también no exista una restricción de líquidos en la persona portadora del acceso. Las tomas de muestra a través del catéter también son significativas para disminuir el sesgo o el riesgo por hemodilución, porque muchas veces hay en algunas instituciones en donde no les permiten la toma de muestra a través del catéter porque salen hemolizadas y eso no es otra cosa que una mala técnica para la toma. Entonces, pues esta es como que la forma más sencilla, ¿no? Que pude yo encontrar para plasmársela, porque yo regularmente en esto me tardo casi unos 40 minutos en explicar la toma de muestras. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es verificar la permeabilidad, infundiendo de 3 a 5 mililitros de solución salina, ¿no? Con una jeringa de 10.
Después vamos a aspirar 5 mililitros, la cual se va a desechar. Vamos a tomar, ¿no?, la cantidad de mililitros necesaria para el número de tubos que nos hayan solicitado. Si ustedes aquí observan, nos dice que pide un Vacutainer. Sí hay Vacutainers diseñados específicamente para catéteres, pero sinceramente no sé si alguno en la actualidad, ¿no?, cuente con ellos por el costo que tienen estos, y además de que tendríamos que utilizar un Vacutainer por cada toma, y si son pacientes que van a tener tomas recurrentes, pues difícilmente vamos a poder o nos van a poder proveer de dicho insumo. Posterior a eso, hacemos un lavado con 20 mililitros de solución fisiológica con técnica de push stop o push pausa, y vamos a cerrar el clamp del catéter PIC con técnica de presión positiva, salvo, ¿no?, si disponen de válvulas de seguridad, como las mencionaba al inicio, que nos van a evitar el flujo retrógrado de la sangre hacia la parte intraluminal. El retiro del catéter PIC pues debe basarse principalmente en la condición del paciente, ¿no?, finalización del tratamiento o quizá en casos más extremos, presencia de datos de infección, procesos inflamatorios, mal posicionamiento de las puntas o disfunción total del catéter. Este se tiene que hacer con técnicas de barrera máxima, ¿no?, con uso de cubrebocas, algunos sugieren con gorro y guantes. Antes de retirar el catéter, tenemos que hacer nuevamente una antisepsia de la piel como si lo fuésemos a, digamos, a realizar la limpieza convencional para el reemplazo del apósito. Se debe de realizar el retiro haciendo maniobra de Valsalva para aumentar las presiones intracardíacas, disminuir la estimulación vagal y que me generaría pues complicaciones al momento del retiro. Además de eso, el retiro del catéter debe de hacerse con el paciente totalmente en decúbito dorsal. No se puede retirar con un posicionamiento semifowler y mucho menos en sedestación. Este es uno de los puntos en los cuales a veces es minimizado en gran manera y el cual nos puede dar mayor riesgo, mayor complicación de generarle algún daño al paciente. Debemos de verificar, ¿no?, la punta del catéter. Aquí nos dice una medición completa porque los PICs, la mayoría de ellos son recortables. Pueden ser de 50 a 55 centímetros, que sería la longitud total del catéter, pero en las notas de referencia, pues ponemos a cuánto fue que quedó el dispositivo. ¿A qué me refiero? Es un catéter PIC de 55 centímetros y van a ver en algunas veces que le ponen diagonal 33, lo que se refiere, ¿no?, la parte del denominador es la longitud total que dejamos dentro. Entonces, al extraerlo, como no tiene una punta, que es a diferencia de lo que serían los centrales cortos, que es lo que visualizamos en un primer momento, tendríamos que verificar que al momento de extraerlo fueran los 33 centímetros que dejamos dentro. Realizamos hemostasia del sitio de inserción, ya sea con un apósito de gasa, un apósito oclusivo con almohadilla, ¿no?, los famosos apósitos PAD, y le indicamos al paciente signos y síntomas de alarma y cuidados por retiro. Además de esto, es importante que cuando yo realice el retiro de cualquier tipo de catéter central, llámese PIC o llámese central de inserción central, siempre voy a mantener los equipos de infusión conectados, pero voy a cerrar todas las pinzas de clampaje o reguladoras de flujo, lo mismo que el clamp sobre la vía que estén conectados dichos equipos. Y los voy a sacar de la bomba de infusión y los voy a poner en el eje flebostático del paciente, como cuando medíamos PVC. ¿Para qué? Para evitar cambios de presión, ya sea porque el paciente tosió, porque el paciente se rió o por cualquier otra situación que cambiara las presiones intracardíacas y que pudiese favorecer la presencia de un embolismo aéreo. En todo momento tengo que vigilar al paciente. Si no es posible monitorizarlo, pues hacemos mínimamente la colocación de un oxímetro de pulso para conocer las frecuencias cardíacas basales previo al retiro, la saturación de oxígeno, y que esto me va a permitir guiarme a lo largo del procedimiento. Un dispositivo jamás se va a quitar en un solo momento, ¿no? Los catéteres PIC se quitan mínimamente hasta en 4 momentos, en donde vamos a extraer paulatinamente la longitud total del catéter y siempre vamos a pedir o vamos a dejar que el paciente se recupere en relación hacia el proceso de maniobra de Valsalva.
Hay evidencia que nos dice que incluso realizar la maniobra de Valsalva hacemos más susceptible al paciente de que genere un reflejo vasovagal, ¿no? Si recordamos, la maniobra de Valsalva nos dice que hay que inspirar, mantener el aire por unos 2 o 3 minutos para que se mantenga esa parte de la cavidad cardíaca. Sin embargo, lo que yo o como a mí me enseñaron, que quizás sea malo el término, ¿no? Se llama maniobra de Valsalva modificada, en donde pedimos que el paciente inspire, durante la inspiración extraiga una proporción del catéter, expira y permito que reponga el patrón respiratorio para que tampoco yo lo hiperventile y eso me genere también estimulación vagal. Entonces, si se dan cuenta, son diferentes o es variado las intervenciones que tenemos que realizar y estas tienen impacto significativo al manejo del paciente. Pues eso es todo de esta sesión. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. ¿Dudas o preguntas? Muy bien, excelente. ¿Dudas, preguntas, chicos? Gracias, maestra. No, ninguna pregunta, ¿todo bien? Ok, excelente. Pues recuerden, nuestra última clase va a ser el día viernes, es nuestra última sesión. Por ahí hay unas preguntas en el chat, maestra Lorena, si lo puede verificar, por favor. Puede ¿qué? Repetir lo del purgado para evitar el retorno. No es tanto como purgado, no te va a evitar el retorno. Lo que te va a evitar es la obstrucción intraluminal, es hacer una irrigación, un lavado directo, que es la técnica o el término correcto, de 10 mililitros sobre la vía intraluminal con técnica de push stop, y ya que tienes un excedente de 2 mililitros al terminar la infusión de esos 10, vas a empezar a cerrar el clamp del dispositivo o el clamp del catéter para que cuando tú hagas la desconexión no hagas un vacío, lo cual va a generar retorno intraluminal y va a predisponer a un mayor riesgo de obstrucción hemática, ya que quizá lo que se hace de forma regular es te dicen pues enjuaga el catéter, haces el enjuague, ¿no? Incluso lo pasamos como en infusión directa, como si pasáramos un bolo, desconectamos y cerramos el clamp. Eso es inefectivo porque estamos favoreciendo la presión negativa, a lo que les menciono, el retorno, y es donde empieza a haber disfunción del acceso, principalmente desde la perspectiva del retorno o la permeabilidad de la vía. No sé si tengan alguna otra duda, todavía tenemos como que tiempo. Les digo, trato como que de irme puntual, pero justamente es como estamos dando las sesiones, ¿no? Digamos, muy puntuales, si es que surgiera alguna otra duda, esa es la intención de dejar tiempo para que ustedes puedan externar, si bien no puede ser que no sea de la sesión que estamos viendo, si quizá de alguna situación, algún evento que se les haya presentado en la parte clínica y que si está en mis manos pueda yo aclararles las dudas u orientarlos referente a algún cuidado o alguna situación en específico. Pues no sé si tengan alguna duda, alguna aportación al respecto. Pues creo que no, dicen, ya es No, viernes, maestra, todo bien. ya nos queremos ir, dicen, ya es viernes. Ya. Pues bueno. Pues bueno, maestra Lorena, nos vemos el próximo viernes, alumnos, próximo viernes. Y recuerden, la rifa de regalos el próximo viernes. La rifa de regalos va a empezar a partir de las 9 de la noche, una vez que termine la maestra Lorena. A las 9 los esperamos. El alumno, para que gane su regalo, tiene que estar presente. Si sale ganador y no está presente, pues no le podremos otorgar el regalo porque nos tiene que decir talla, número,
En caso de que sea zapato, qué número es, en caso de que sea filipina, qué talla es. Entonces tienen que estar presentes, no lo olviden. Y también para los alumnos que están viendo la clase grabada también, no lo olviden que tienen que estar presentes. Y si alguien quiere participar en la rifa, hay que pagar su constancia, 300 pesos, el costo de la constancia, y son bienvenidos. ¿Sí? Y con eso participa para la rifa. Está la oportunidad. Vamos a rifar zapatos, filipinas, y vamos a rifar boletos para 9 becas para nuestro seminario de terapia de infusión. Imagínate que te ganes una beca del 100% de terapia de infusión. ¿Cómo la ves? Con solo pagar tu constancia de 300 pesos. Pues anímate. Es una gran oportunidad, chicos. Perfecto. Pues bueno, ¿algo que agregar? Pues bueno, Nada. excelente noche para todos, bonito fin de semana y nos vemos en el cierre de la última sesión. En la última sesión, pues vamos a ver lo que son los catéteres centrales de inserción central. Les voy a dar específicamente lo que serían, lo que conocen ustedes como catéteres externos, ya que tenemos también un sinfín de catéteres centrales, como serían los catéteres puerto, los catéteres de alto flujo, pero que no nos daría, ¿no? Una sesión de 2 horas para poder manejarlo. Yo espero que con estas sesiones, pues quizá les quede un poco más la inquietud de poderse integrar al diplomado. En el diplomado, pues vamos a ver ya el trasfondo de todo, ¿no? Vamos a partir desde la vasculatura, desde la parte del control de infecciones, características propias de la piel, un poco de ultrasonido y cuáles serían, ¿no?, los parámetros a seguir con base a recomendaciones internacionales. Pues bueno, bonita noche. Gracias a los que se conectaron. Que estén muy bien. Sí, buenas noches a todos. Gracias Hasta por luego, buenas participar. noches. Buenas Gracias.